Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Un sentimiento de ansiedad lo persiguió todo el día en el trabajo, poniéndolo nervioso y sin permitirle concentrarse. Realmente no quería ir a la fiesta, especialmente porque nunca le habían gustado las reuniones de oficina de su esposa. Estos abogados engreídos siempre lo fastidiaban, creyendo que eran mejores que todos los demás. Pero su esposa insistió en que asistiera a la fiesta de Navidad, diciendo que sería incorrecto no ir. Suspiró, sabiendo que, como siempre, cumpliría con su petición. Cuando Dusty apagó su computadora para terminar la semana laboral, su mirada se desvió hacia una foto de sus dos hijos tomada en un viaje de pesca el año pasado. Una cálida sonrisa se extendió por su rostro, el único rayo de luz en lo que había sido una época difícil durante varios meses. Perdido en sus pensamientos, Dusty de repente volvió a la realidad cuando el tráfico en la autopista se ralentizó para evitar un accidente. Se dio cuenta de que estaba tan ocupado que ni siquiera prestaba atención a su entorno durante el viaje a casa. Debido al accidente, Dusty llegó a casa 15 minutos más tarde de lo habitual. En lugar del beso de bienvenida habitual que recibía al entrar por la puerta, Dusty esperaba un comentario sarcástico de su esposa. Como era de esperar, Tracy no lo decepcionó. «No es como si no hubieras llegado tarde alguna vez», gruñó. «Ahora cámbiate y ponte tu traje gris a rayas». «Es mi favorito». Dusty negó con la cabeza en silencio. Planeaba ponerse un traje azul oscuro, que le parecía más elegante. Aunque el traje gris era hermoso, sentía que con él se mezclaba más con el fondo. James Fielding estaba decidido a no desaparecer entre esta gente. Como nuevo socio en el bufete de abogados penales más destacado de Chicago, organizaba fiestas anuales en su extensa residencia en el North Side. Tracy parecía estar cada vez más preocupada a medida que entraban a la fiesta. Su habla rápida y el parpadeo nervioso indicaban un aumento del estrés. Cuando llegaron a la entrada del enorme salón de entretenimiento, Tracy presionó a Dusty contra la pared y lo abrazó fuertemente. «Tracy, ¿qué pasa?» «¿Está todo bien?», preguntó. «No, solo quería decirte, ¿qué deberías decir?», preguntó ella. «Escucha, Dusty, sabes que te amo. Siempre te he amado, y quiero que recuerdes que pase lo que pase esta noche, no nos afectará. Nada cambiará nuestra relación. Solo quiero que recuerdes que estamos bien. Sé que no te gustan estas personas, y puede ser perturbador, pero si recuerdas que nuestro vínculo no cambiará, todo estará bien». «No tengo idea de qué estás hablando», dijo Dusty. «Tienes razón. No pertenezco aquí entre todos estos abogados y personalidades arrogantes. Pero, ¿qué hay de nuevo? Estas reuniones nunca me han dado placer, pero lo soportaré como siempre». «Solo sabe que estaremos bien», aseguró ella, alejándose de él. Le permitió que la guiara hacia la habitación. Fielding estaba de pie junto a un gran bar decorado con una pintura de una mujer desnuda acostada en una cama. Dusty dejó el bar para traer vino blanco para Tracy y whisky para él. Al pasar junto a Fielding, intercambiaron breves asentimientos, después de lo cual Fielding le lanzó una mirada amenazante. Dusty despreciaba esa mirada y no podía evitar preguntarse si también despreciaba a Fielding. Al regresar con las bebidas, Dusty se colocó entre Tracy y el grupo de Fielding, con la espalda hacia el bar. Tracy se acercó a Fielding y le dio un rápido beso en la mejilla, luego se unió a la conversación. Dusty se quedó al margen, sin participar completamente en la conversación. Su mirada vagó brevemente, deteniéndose en la pintura desnuda, y luego regresó a la habitación. Parecía apropiado que Fielding exhibiera una obra de arte tan audaz. Cuando Dusty cambió su atención, notó que varias personas lo miraban, preocupadas de que hubiera derramado algo en su traje o desabrochado su bragueta. Instintivamente se revisó. No había manchas en la ropa, y la cremallera estaba cerrada. A pesar de esto, las miradas de los presentes no cesaron, y Dusty se sintió incómodo. Se volvió hacia el bar, echando un vistazo a la pintura colgada cerca.
La pintura representaba a una mujer desnuda con cabello oscuro acostada en una cama, cuya expresión indicaba que acababa de experimentar un placer intenso. La expresión familiar en su rostro sorprendió a Dusty, dejándolo sin palabras. La mujer en la pintura parecía estar muy cerca de él, obligando a Dusty a detenerse. Su respiración se cortó mientras miraba la imagen cautivadora. No notó a Fielding y a su esposa intercambiando sonrisas. Gradualmente, la atención en la habitación se centró en Dusty. Alguien sonreía, alguien mostraba compasión en su rostro. Pareció una eternidad, pero en realidad, solo pasaron unos 10 segundos antes de que Dusty finalmente se recuperara y confesara en voz baja a su esposa: «¿Eres tú?». Hubo un completo silencio en la habitación. Dusty miraba la pintura, y sus palabras pronunciadas en un susurro sonaron como un grito. Tracy negó con la cabeza y susurró: «No, esta mujer tiene el cabello negro, no soy yo». Varias personas intercambiaron miradas entre Tracy y la pintura, sofocando risas. Fielding le guiñó un ojo a Tracy y a Dusty. Con una voz atónita, Dusty comentó: «El cabello es negro, y la parte inferior es carmesí». «Tu cabello carmesí está en la parte inferior». Tracy miró la pintura. Aunque ya había visto la pintura, no notó que el artista había representado con precisión su cabello en la parte inferior de su cuerpo en su color natural, en lugar de cambiarlo a negro como se hizo con el resto de su cabello. Se preguntó si se hizo intencionalmente o por descuido. Sin embargo, Tracy no pensó que fuera importante. Tenía la sensación de que Dusty eventualmente se daría cuenta de que ella estaba en la pintura, pero ella y Fielding esperaban que sucediera más tarde en la noche, después de que Dusty hubiera tomado unas copas. No esperaban que la revelación sucediera tan rápidamente. De repente, 2 pares de brazos fuertes lo agarraron por los hombros y los brazos. Lo llevaron rápidamente a una pequeña habitación adyacente a la principal. Pronto, Fielding y Tracy entraron. El desprecio de Fielding por el hombre era obvio cuando habló. «Escucha bien, estúpido inútil», continuó, «seguirás siendo así. Tu esposa me pertenece ahora, y tú puedes controlarla a ella y tu vida hogareña cuando yo no esté presente». Amenazadoramente, continuó: «Si intentas resistirte, nuestra empresa se pondrá del lado de Tracy, dejándote sin nada, y yo seguiré explotándola». Dusty miró de Fielding a su esposa, sintiéndose completamente confundido. Tracy admitió que su romance había estado ocurriendo durante algún tiempo, lo cual sorprendió a Dusty. A pesar de esto, ella le aseguró que todo seguiría igual entre ellos. Le dio un ultimátum a Dusty: o aceptaba su relación con James o se divorciaban y se llevaban la mitad de todo lo que poseían. Tracy dejó claro que Dusty mismo debía tomar la decisión, ya que muchos de sus conocidos mutuos ya estaban al tanto de su situación. «Los únicos que no saben nada en este momento son nuestros hijos y tus amigos. En esta situación, se trata de tu ego. Aún podemos mantener la fachada de una pareja casada, con todas las consecuencias, querido». «¿Por qué querría siquiera estar íntimamente contigo?», respondió Dusty. «Tienes a otro, eso está claro, y yo solo soy un pensamiento adicional para ti. Me niego a ser un plan de respaldo para los restos de James Fielding. ¿Estás satisfecha ahora, Dusty, cuando me has marcado como un...?» «¿Qué sigue? ¿Vas a acusarme de tener enfermedades de transmisión sexual? Dios mío, él tenía absolutamente razón sobre ti, solo eres una persona de mente estrecha». Las palabras de Fielding se hundieron profundamente en su alma. Cuando sacaron a Dusty de la habitación y de la casa, risas resonaron detrás de él. A pesar de sus mejores esfuerzos, Dusty apenas pudo contener las lágrimas. Fielding luego se volvió hacia Tracy, jactándose de la reacción de Dusty ante la pintura, sabiendo que se daría cuenta de que había sido pintada recientemente. Tracy admitió que necesitaba disculparse, pero justificó sus acciones diciendo que necesitaba vengarse de él por acusarla de engañarlo. Fielding observó con una sonrisa mientras Tracy seguía a Dusty afuera. Sabiendo que tendría que calmar las dudas de su esposo, en el último año, Dusty había preguntado repetidamente a Tracy cuando le parecía que algo andaba mal entre ellos.
Pero Tracy siempre reaccionaba a la defensiva, acusándolo de no confiar en ella. Esta táctica mantenía a Dusty en silencio y se sentía culpable por dudar de su esposa de 47 años. Mientras caminaban a casa, Dusty reflexionaba sobre los 12 años de trabajo de Tracy en Scott Hansen LLC. Después de dedicarse a criar a sus 2 hijos hasta que fueron a la escuela, Tracy decidió volver a trabajar. Al principio, trabajó bajo el viejo Hansen, el socio principal de la firma. Pero cuando Hansen se retiró hace 3 años, fue reemplazado por Fielding, un hombre de 35 años que medía 1,93 metros y pesaba 92 kilogramos. Tracy, que tenía 47 años, se sentía incómoda cerca de Fielding porque la miraba amenazadoramente. Ella confesó su preocupación. Durante los primeros 2 meses, no dejaba de hablar sobre su nuevo jefe, pero luego, de repente, dejó de hacerlo. Dusty no pudo evitar notar la belleza de Tracy con su cabello largo y sus increíbles curvas. A menudo se preguntaba cómo había logrado conquistarla. Dusty, que medía 1,79 metros y pesaba 77 kilogramos, era más reservado y analítico, lo que correspondía al estereotipo del contable. Después de saber que el nuevo jefe de Tracy era un hombre joven, alto y atractivo llamado Fielding, Dusty decidió vigilar más de cerca el horario de trabajo de su esposa. Tracy se quedaba a trabajar con Fielding no más a menudo que con el jefe anterior, hasta aproximadamente hace 1 año. Entonces los retrasos comenzaron a aumentar y culminaron en un viaje de 1 semana con Fielding a Nueva Orleans para un simposio de derecho. A Dusty no le entusiasmaba que Tracy tuviera que ir a este viaje, pero sabía que, como su secretaria, a veces tenía que viajar por trabajo. Incluso después de 25 años de matrimonio, todavía sentía la necesidad de expresar su opinión a su esposa, pero ella lo acusaba de no confiar en ella. Dusty, sintiéndose derrotado, volvió a casa sin ánimo navideño y se sirvió una copa, después de lo cual se desplomó en su sillón favorito. Era ese raro momento en que todo parecía colapsar. En unos minutos, lloró como un bebé. Durante los siguientes 5 minutos, Dusty consideró su matrimonio perfecto hasta que comenzaron a aparecer pequeños defectos, a los que inicialmente no prestó atención. Su esposa se negó a reconocer estos defectos. A pesar de su horario de trabajo rutinario y un reciente viaje a Nueva Orleans, Dusty no pudo evitar notar cambios sutiles en su relación. Aunque su vida íntima seguía siendo la misma, notó que el guardarropa de su esposa se volvía más juvenil y desafiante, y su comportamiento hacia él se volvía más hostil. Después de beber varios vasos de whisky de Malta, Dusty finalmente se quedó dormido en un sillón, viendo la atemporal película navideña Qué bello es vivir. Tracy lo despertó suavemente a la 1:45 a.m., persuadiéndolo para que se fuera a la cama con ella. «Tengo que decir, Tracy, no esperaba esto», dijo Dusty casualmente, «pero no estoy seguro de querer que los chicos se encuentren con esta pintura». Las mejillas de Tracy se sonrojaron de vergüenza, y Dusty pudo ver en su expresión que no había pensado en que sus hijos vieran el retrato en el que posó. Dusty tuvo dificultades para controlar su ira, resistiendo la urgencia de herir físicamente a su esposa. Ella no sabía que, muy probablemente, fueron las enseñanzas de su difunto suegro las que le impidieron hacerse daño. Controlándose, relajó los puños. Tracy notó el gesto, y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que quizás lo había llevado demasiado lejos. En un momento de franqueza, le hizo 2 preguntas: ¿por qué y por cuánto tiempo? Tracy miró la alfombra por un momento, su expresión cambiando mientras consideraba la situación. No fue intencional, simplemente sucedió hace aproximadamente 1 año. Nos dimos cuenta de que había un vínculo fuerte entre nosotros. Tú y yo nos hemos distanciado el uno del otro. James fue asertivo y tomó la situación en sus propias manos. Realmente me gustó cuando me acusaste de engañarte. Me enojé. James y yo ideamos un plan para vengarnos de ti, pero la verdad es que ya habías cambiado. No es venganza, es solo humillación. Miró a Dusty como si fuera a responder, pero en cambio permaneció en silencio, inclinando la cabeza. Entonces, estás diciendo que prefieres lo nuevo y emocionante a nuestra historia juntos, dijo Dusty.
¿Todos esos años que pasamos juntos no significan nada para ti? Aún me importas, Dusty. Simplemente ya no siento lo mismo, explicó ella. James y yo tenemos un vínculo fuerte en diferentes niveles, y esto es algo nuevo y emocionante. Por supuesto, es emocionante para ti. Eres solo un juguete nuevo para él, y él es un nuevo comienzo para ti. No enfrentaste las dificultades de la vida diaria con él, espetó Dusty. Oh, Dios mío. ¿Y qué es esta imagen? Nunca me dejarías tomar una foto arriesgada en mi teléfono, pero posaste desnuda para algún artista para que el Señor maravilloso pudiera colgarla en su casa y que todos vieran lo hermosa que eres. Tracy se sonrojó profundamente y se concentró en sus zapatos. Dusty siguió mirándola y, finalmente, ella encontró su mirada. Fue emocionante estar desnuda frente a otro hombre inmediatamente después de la intimidad con James, sabiendo que nuestro acto fue grabado para que otros lo vieran. Dusty no pudo evitar preguntar. ¿También te acostaste con el artista? Tracy confesó, sí, un día. Fue después de mi última sesión de modelaje. James y yo decidimos que sería justo después de provocarlo toda la semana. Eso tiene sentido, respondió Dusty sarcásticamente. Después de un tenso silencio, Dusty empezó a hablar sobre los chicos, preguntando, ¿te has olvidado de ellos? ¿Qué tienen que ver los chicos con esta situación? Tracy estaba desconcertada. Los chicos no tienen nada que ver. Ya se han ido y están viviendo sus vidas. ¿No entiendes cómo la destrucción de nuestra familia les afectará? Tracy se burló. No van a separarse. No quieres que nadie más sepa que eres un cornudo. Además, sé que todavía te importo. Dame un poco de tiempo y todo volverá a la normalidad, solo tú y yo, insistió Tracy. Te he sobreestimado todos estos años. Pensé que me amabas tanto como yo te amaba, y pensé que eras más inteligente. Cuando Dusty terminó su última declaración, Tracy hizo una mueca de disgusto, y él le pidió que aclarara. Tracy, un divorcio sin culpa no significa que nadie tenga la culpa. Esto simplemente significa que el Estado evita la molestia de establecer la culpa y dividir la propiedad. No dudo en admitir mi culpa, así como el hecho de que eres una mujer infiel y descarada. ¿Cómo crees que reaccionarán los chicos a esto? Tracy vaciló, tratando de encontrar las palabras. Al final, logró decir, no. ¿Destruirías mi vínculo con los chicos solo para vengarte de mí?, gruñó ella. Eres una persona repugnante. No, no para arruinar tu relación, sino para compartir sinceramente tu punto de vista, respondió él fríamente. La verdad duele, ¿no? Tracy, que se veía confiada al principio de la confrontación, ahora se veía derrotada cuando preguntó en voz baja, ¿no podemos hablar de esto? Lo siento, pero no, respondió fríamente. Tú, Tracy, tuviste una relación íntima con él en su propia cama. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias. ¿Y qué he hecho yo para que pienses que toleraré que me traiciones así? Los hijos y sus parejas quedaron atónitos con las noticias de su padre cuando los llamó al día siguiente. ¿Estás seguro, papá? ¿No parece algo que mamá haría?, preguntó Robbie, el hijo mayor, cuando Dusty lo contactó. Mencionó que él y su amante incluso tomaron una foto de ella después del acto, que colgaba en su bar. A ellos y al resto del personal les pareció gracioso. De ninguna manera. Esto es absurdo, exclamó Robbie en voz alta por teléfono. Papá, ¿qué hiciste para enojar tanto a mamá? Ella no actuaría así sin razón. Dusty hizo una pausa, considerando cómo dirigirse a su hijo escéptico. Creo que la he decepcionado con el tiempo. Él era más joven, más grande, más fuerte. En general, alguien nuevo y diferente. No te creo, papá. Lo siento mucho, respondió Mike. Piensa lo que quieras, Mike. Ella me traicionó y no voy a soportarlo. Una semana después, a Tracy le entregaron documentos judiciales. Ella trató de resistirse, rogando al juez por consejería matrimonial.
El juez parecía tratarla con comprensión hasta que Dusty mencionó el tema del desnudo de Tracy colgado en la casa de James Fielding. El juez quedó atónito con la revelación de Dusty. ¿En serio?, preguntó el juez a Dusty, «¿Su señoría, desnuda, contenta y satisfecha en la casa de otra persona?» La señora Dustman Tracy comenzó a responder al juez, pero su abogado intervino rápidamente, poniendo su mano en su brazo para silenciarla. «Es mejor guardar silencio que admitir ser una tonta engreída que engañó a su esposo», susurró. 6 meses después, el divorcio se finalizó y la propiedad se dividió por igual. Después de vender la casa, Tracy se mudó con su amante, y Dusty se mudó a un pequeño apartamento junto a su trabajo en su bar. James Fielding se sirvió un whisky de Malta y miró la pintura de su amada. Recordó con placer cómo Tracy posaba después de sus apasionados encuentros, con una expresión de satisfacción y contento en su rostro. A medida que su esposo sospechaba cada vez más de su infidelidad, decidieron enfrentarlo juntos, confiados en que él aceptaría sus términos. De lo contrario, Tracy obtendría la mitad de la herencia de Dusty, y James seguiría disfrutando de su compañía. Ha pasado un poco más de un año desde el divorcio de Tracy, pero su relación con su amante recientemente ha comenzado a parecer tensa. Tracy se volvió más obsesiva, a pesar de que Fielding dejó claro que el matrimonio no era una opción. Después de 1 año y medio de vivir juntos, Tracy notó que la pasión en su relación se había desvanecido, incluida la intimidad física. A diferencia de Dusty, con quien había vivido durante 27 años, Tracy extrañaba el afecto y los pequeños gestos de amor. Dándose cuenta de que solo la primera letra de sus palabras separa el amor del deseo, Tracy hizo una serie de cambios en su vida. 6 meses después de romper con James Fielding, se mudó a su propio pequeño apartamento. Poco después, fue transferida a trabajar como administradora para un nuevo abogado. Aunque preveía los cambios, los acogió con agrado ya que su salario y beneficios se mantuvieron igual. Su nuevo jefe, un joven graduado de la Facultad de Derecho de Georgetown, emanaba confianza y ambición, personificando la imagen de un abogado prometedor. Tracy se preguntaba si la actitud arrogante del señor engreído era una característica común de aquellos con un título en derecho. Solo pasaron 2 semanas antes de que él la besara. A pesar de su determinación inicial de no dejarse influenciar por él, Tracy terminó en la cama con el abogado de 31 años. 6 semanas después de comenzar a trabajar, a los 52 años, se sorprendió de lo buena que era su conexión. «¿Mencioné que el retrato era increíble?», preguntó el señor engreído. «Esa pintura encima de tu bar era solo un indicio de su talento», intervino Fielding. «Me deshice de esa pintura. La vendí a un club de striptease de élite por 5,000 pesos. Podré deducir todo el precio de compra de 155,000 pesos en los impuestos». Ambos abogados estallaron en carcajadas. Dusty terminó en la arena el viernes por la noche, donde usualmente no va. Jerry Kubak, el chofer de su hijo mayor, organizó una despedida de soltero y decidió que Dusty debería ser invitado por respeto. Asumió que el hombre mayor se quedaría un rato y se iría antes de que comenzara la fiesta. Un grupo de 15 personas entró al club de élite juntos. Las identificaciones de todos fueron verificadas en la entrada, después de lo cual caminaron por el pasillo y entraron a la parte principal del club. Frente a la entrada del salón principal, había una pintura en la pared que llamó la atención de Jerry. Él, como anfitrión de la noche, fue el primero en prestarle atención y exclamó: «Oh, wow, mira a esta mujer hermosa». «Esta foto es simplemente increíble», exclamó William Galar, uno de los novios de Robbie. «Todas mis ex se ven iguales después de que rompí con ellas». «Un momento, ¿es quien creo que es?». Jerry interrumpió, congelado en su lugar cuando leyó la placa con el nombre en la foto. Se detuvo, sorprendido por la realización. Sin darse cuenta de la importancia, Willie leyó en voz alta: «Tracy Dustman, artista Emile Gaultier». «Oye, Robbie, tiene el mismo nombre». De repente, al darse cuenta de la conexión, Willie se quedó en silencio, entendiendo la gravedad de la situación. El grupo se agolpó ansiosamente para ver lo que estaba escrito en las placas.
El rostro de Robbie se oscureció mientras estudiaba el mapa y miraba la pintura. Se giró rápidamente para enfrentar a su padre, luego a su hermano menor. Dusty se encogió de hombros con indiferencia, y las mejillas de Mike se sonrojaron. «He visto esto antes», comentó Dusty a los chicos y continuó su camino. Los hijos intercambiaron miradas y se unieron al resto del grupo en 3 mesas junto al escenario. Todos esperaban la explicación de Dusty. «Así es como tu madre y su despreciable amante abogado me revelaron el hecho de su infidelidad». La pintura colgada en la pared detrás del bar en su casa representaba traición. Aunque no había una inscripción en ella, reconocí de inmediato la trama y entendí el significado. El artista incluso tiñó su cabello de negro, tratando de disfrazar su identidad, pero pude distinguirla. Fue durante la fiesta de Navidad en su casa cuando se reveló la verdad, y quedó claro que su aventura era un secreto a voces entre sus colegas en la firma de abogados. A tu madre y a su amante les pareció divertido cuando descubrí la verdad. No tengo idea de cómo esa pintura terminó aquí, susurró Mike urgentemente a su padre. Tienes que pedirles que la quiten, es mamá, respondió Dusty. Hablaré con el gerente, pero no parecías demasiado preocupado por sus acciones cuando te lo conté por primera vez hace muchos años. Recuerdo cómo dudaste de mis palabras, Mike parecía confundido, y el grupo lo miraba acusadoramente. Por favor, papá, haz algo, rogó. Dusty permaneció como la persona más tranquila del grupo. Silenciosamente levantándose de su asiento, fue al bar donde pidió hablar con el gerente. Después de una animada conversación y algunas voces elevadas, Dusty regresó al grupo, que sorprendentemente estaba tranquilo considerando su posición en el club de striptease. El gerente explicó que el propietario había comprado la pintura a un vendedor privado y se había convertido en una decoración favorita del club. Dusty envió un mensaje a amigos diciendo que la pintura sería retirada si la compraba por 10,000 pesos. Expresó su renuencia a gastar una suma tan grande en esta pintura de su ex esposa que lo había engañado. Los eventos de esa noche llegaron a su fin. Los hijos de Dusty regresaron a Chicago e inmediatamente fueron al apartamento de su madre. Dusty regresó a su propio apartamento y ya estaba profundamente dormido. Dusty notó que Tracy parecía agotada mientras tomaba su lugar en la fila de los padres del novio justo antes de que comenzara la boda. Se dio cuenta de que el tiempo que había pasado discutiendo la extraña imagen en el club de striptease con sus hijos debía haber sido más difícil de lo que había imaginado. Dusty hizo un comentario mordaz a su ex esposa cuando se sentó a unos pocos metros de él en un banco de la iglesia. «¿Oíste que ese bastardo vendió la pintura?», gruñó. «Me enteré anoche», respondió ella, sonrojándose furiosamente. Han pasado 5 años desde su divorcio, y no han pasado mucho tiempo juntos desde entonces. A pesar de sus ojos llorosos, Dusty tuvo que admitir que Tracy aún se veía bien. Después de la ceremonia, en el baile entre madre e hijo, Tracy se convirtió en una compañera de baile popular en la recepción, especialmente entre los amigos de Robbie. Después de hablar con Robbie y Mike el día anterior, entendió por qué y estaba preparada para que uno de los jóvenes intentara acercarse demasiado a ella o tocarla de manera inapropiada. «Hubo un tiempo en que detuviste tales intentos de inmediato», comentó a Dusty al regresar a la mesa después de bailar con otro interesado compañero. «Hubo un tiempo en que eras mi esposa y te importaba», respondió Dusty suavemente. «Luego te convertiste en responsabilidad de alguien más. Ahora supongo que la responsabilidad recae únicamente en ti. Por lo que he oído, no eres indiferente a los chicos jóvenes. Solo trata de no hacer ningún escándalo hoy, por el bien de los chicos». Tracy estaba visiblemente molesta, pero no dijo nada. Sabía que la mayoría de sus relaciones post-divorcio eran con hombres que estaban más cerca de la edad de sus hijos que de la suya. Se sorprendió de que su ex esposo también supiera sobre eso. Sentada en la mesa con Dusty y otros familiares, Tracy no pudo evitar mirar a su ex esposo. Mientras lo observaba, no pudo evitar notar que los últimos 5 años le habían hecho bien. Las únicas diferencias visibles eran algunas arrugas en su rostro y la aparición de algunos cabellos grises.
Sus penetrantes ojos azules y su mandíbula expresiva permanecían sin cambios desde su primer encuentro. Tracy no pudo evitar reprocharse por haber dejado a un hombre tan maravilloso por algo tan pequeño como querer más emoción en el dormitorio. «Qué tonta he sido», pensó. Su hermana la apoyó, coincidiendo en que Tracy había cometido un gran error. Los ensueños de Tracy fueron interrumpidos repentinamente por sus propias palabras. «Dime que no lo dije en voz alta», murmuró a su hermana Hannah. Hannah no pudo evitar reírse. «No, pero tus miradas de anhelo hacia Dusty no pasaron desapercibidas». Tracy se sonrojó, sintiéndose desprotegida. «¿Podrías pedirle que te haga el amor aquí mismo?», bromeó Hannah. En la mente de Tracy pasó el momento en que Dusty la abrazaba y le susurraba palabras agradables al oído. No solo hacer el amor, sino hacer el amor lento y apasionado como solía ser, pensó Tracy con nostalgia, y luego se abrazaron juntos. «Nadie me ha hecho sentir así desde que rompimos». «Tal vez si le pides amablemente», sugirió Hannah con una sonrisa traviesa. A pesar de que Dusty es conocido como la persona más amable del mundo, todavía podría tener algunos sentimientos persistentes por su exesposa. Aunque confesó que aún la amaba, también entendía que después de su traición, no podría volver a confiar en ella. Después del divorcio, Dusty evitó salir con alguien durante un año a pesar del interés de las mujeres en su trabajo que sabían de su estado de soltero. En los años que siguieron, descubrió que había muchas más mujeres solteras en su grupo de edad que hombres solteros. Esto hizo que fuera más fácil encontrar citas, pero no fue fácil superar el problema de la confianza. La mañana después de la boda, Dusty se despertó en su apartamento con una impresionante rubia llamada Kristen Alford. Mientras Dusty miraba a los jóvenes bailar y coqueteaba con la madre del novio en la mesa de la familia Alford, Kristen no pudo evitar notar la falta de reacción de Dusty ante la vista. Casi todos en la boda conocían la historia de los padres de Robbie, incluida ella. Estaba interesada en conocer la relación entre el padre de Robbie y su exesposa, tratando de averiguar si quedaban sentimientos entre ellos después de ver a Dusty y darse cuenta de que él ya había superado eso. Fue a la mesa de la familia Dustman e invitó a su padre a bailar. Dusty quedó atónito ante la vista de una impresionante rubia de largas piernas vestida con un ajustado vestido azul oscuro que acentuaba cada curva de su cuerpo. Cuando notó que no había anillos en su mano izquierda, sonrió y se levantó de su asiento. Dusty aprendió a bailar en los primeros años de su matrimonio debido al amor de Tracy por el baile, y era bastante hábil en la pista de baile. La pareja lucía elegante e incluso encontró tiempo para conversar durante las canciones lentas cuando Dusty no estaba bailando, sino sentado en la mesa de la familia de la novia. Dusty y Kristen se miraban solo el uno al otro después de saber que Kristen, una maestra de secundaria de 52 años que vivía a una hora de Chicago, había estado divorciada de su esposo abusivo durante 2 décadas. Dusty no pudo evitar preguntarse cómo una mujer tan hermosa había permanecido soltera durante tanto tiempo. Kristen explicó su estado de soltería diciendo que tenía grandes problemas de confianza y no quería apresurarse a una relación. Impresionado por su honestidad, Dusty apreció su respuesta. Al día siguiente, Dusty y Kristen comenzaron a trabajar juntos en los problemas de confianza. Las familias Dustman y Alfred se reunieron nuevamente para la segunda boda. Robbie asumió el papel de padrino de su padre. El agente especial del IRS, Michael Dustman, se aseguró de que James Fielding fuera auditado por el IRS por el 12º año consecutivo. Llegando tarde a la reunión, Fielding sospechaba que alguien lo había señalado para la verificación, pero con una larga lista de enemigos, no tenía tiempo para investigarlos a todos. Su contador ya estaba en el edificio de la oficina de impuestos esperándolo. Mientras caminaba hacia el edificio, Fielding se sentía enfurecido ante la idea de los empleados del IRS que le habían causado tantos problemas. Si alguna vez descubre quién lo traicionó, se enfurecerán. Después de todo, él era James Fielding, y nadie se atrevía a contradecirlo. Perdido en sus pensamientos, no notó cómo un hombre con una gorra de béisbol y gafas de sol se acercaba a él. Antes de que Fielding pudiera reaccionar, sintió un dolor agudo en la ingle y colapsó en el suelo. El taser crepitó suavemente.
Tan pronto como notó el sonido, una rápida patada en la nariz lo destrozó, seguida de otra patada en la mandíbula. El golpe le hizo echar la cabeza hacia atrás, y antes de que pudiera darse cuenta del dolor, el tercer golpe aterrizó en su rostro. El atacante se paró a sus pies, levantó la rodilla y rápidamente la bajó. Un dolor insoportable recorrió su cuerpo, sumiéndolo en la oscuridad. Robbie sonrió, guardó el arma en el bolsillo de su sudadera con capucha y continuó su camino con calma. Historia 2. Caballeros, la siguiente historia, aunque totalmente ficticia, no es menos trágica. Escuchémosla. Odiaba a mi amigo más cercano, Chas. Puede parecer absurdo, pero era la pura verdad de mis sentimientos desde la infancia. Chas y yo éramos inseparables, éramos los mejores amigos y, al mismo tiempo, los rivales más fuertes. Nuestra amistad superaba nuestra rivalidad hasta que surgió el complejo mundo de los intereses románticos. Es como si el destino, con un peculiar sentido de la ironía, se hubiera asegurado de que siempre compitiéramos por el amor de las mismas chicas. Este patrón se manifestó en los primeros grados de la secundaria. Chas estudiaba en una escuela del este y yo en una del norte. Mi nombre, Gil Edwards, a menudo resultaba desconcertante, mientras que él era conocido como Charles Teren. De hecho, Gil es un nombre inusual. Mi padre ganó dinero jugando al póker en su luna de miel con mi madre. Mi nombre originalmente era John Thomas Edwards, pero gracias a la influencia de mi padre, todos empezaron a llamarme Gil. El legado de Chas era mixto, su padre era de Burdeos y su madre de los barrios acomodados de Filadelfia. Vivían en una lujosa casa en College Hill, en Wichita, rodeados de riqueza. Por otro lado, mi crianza fue modesta, en una pequeña granja ubicada en Pleasant Valley, justo al norte del Gran Canal al lado de la calle 37. Nuestra situación financiera era ajustada, y nuestra casa era modesta. Mi madre crió a mis 3 hermanas menores y a mí. Mi padre trabajaba como delineante para la empresa de playa, y mi padre era socio principal en una de las 8 principales firmas contables del condado de Sedgwick. La conexión entre nuestras familias comenzó gracias a nuestras madres, quienes ambas servían en la junta directiva de una conocida organización benéfica. Mientras formaban una fuerte amistad, la participación de mi madre en el consejo estaba condicionada por la voluntad de su abuelo, quien donó toda su fortuna a una fundación benéfica con la condición de que se le otorgara un asiento vitalicio en el consejo. Esta conexión familiar llevó a que a menudo nos reuniéramos para barbacoas, picnics y cenas, y más a menudo de lo que personalmente me hubiera gustado, Chas y yo practicábamos atletismo. Yo medía exactamente 6 pies de altura con una complexión sólida y una coordinación excepcional. Chas, por otro lado, me superaba por 6 pulgadas. Aunque solo pesaba 20 libras más, su posición como mariscal de campo en el equipo de fútbol contrastaba con mi rol como base en la cancha de baloncesto. Yo jugaba como base armador, y Chas, a pesar de ser delantero, demostraba la destreza y precisión inherentes a los defensores. En nuestro segundo y tercer año, ambos recibimos títulos de campeones estatales. En ese momento, estaba en una relación con Patty de la escuela secundaria del sureste, quien era la personificación de la fantasía de todo chico adolescente. Ella irradiaba una sensualidad incomprensible para nosotros en ese momento, mucho antes de que Chas y yo entendiéramos el significado del término. Después de 4 o 5 citas, gradualmente pasamos a una fase más afectuosa. Estaba absolutamente enamorado. Casualidad o no, ese año tanto la escuela del este como la del norte programaron sus graduaciones para el mismo fin de semana. Había planeado invitar a Patty a la graduación de la escuela del norte, pero por razones desconocidas, dudé hasta que fue demasiado tarde. Cuando finalmente tuve el valor y la invité, me informó que Chas se me había adelantado. Para mi sorpresa, ni siquiera sabía que Chas la conocía. Estaba furioso, pero mis opciones eran limitadas. Unas semanas después de la graduación, Chas y yo terminamos en la casa de sus padres para cenar. Más tarde, decidimos caminar hacia el parque College Hill, ubicado a solo unas pocas cuadras de distancia. El parque, conocido como el lugar favorito de Eastig para las prácticas de carrera, sirvió como nuestro campo de fútbol improvisado para el día.
Sin entrar en detalles, Chas me compartió que había tenido una relación íntima con Patty. En un ataque de ira, intenté golpearlo, pero mis esfuerzos fueron en vano. Él esquivó hábilmente y me dio un fuerte puñetazo en la barbilla, derribándome al instante. No me ayudó a levantarme y regresó a su casa, dejándome tirado en el suelo. Llegué 20 minutos después, visiblemente molesto. Durante el año siguiente, nuestra relación fluctuó entre la amistad y la enemistad. Todo terminó en el otoño del año siguiente durante un juego de fútbol en honor a la reunión en el norte. Chas había atraído la atención de varias universidades de la División I y Oklahoma era una de sus opciones más atractivas. Mientras tanto, obtuve un lugar en Annapolis, sorprendentemente más por mi éxito académico que por mis logros deportivos. Con 30 segundos restantes en el juego, el norte tomó la delantera y el este se enfrentó al problema de una cuarta y larga bola en el medio del campo. Mi tarea inicial era proteger al receptor, pero en su lugar me acerqué más a la línea de golpeo. Cuando el centro pasó la bola, rodeé al defensor lleno de determinación. Mi objetivo era Chas, y aunque vi que lanzaba la bola estando a pocos pasos de mí, no pude evitarlo. Me abalancé sobre él, sabiendo perfectamente que había calculado mal el tiempo. El impacto lo hizo caer sobre su brazo, lo que resultó en fracturas de ambos huesos del antebrazo. Aunque me acusaron de golpe tardío, no importaba, el pase fue atrapado y el juego terminó. A Chas le tomó 2 años completos recuperarse por completo, y al final de ese tiempo, me guardó rencor. Las lesiones hicieron imposible que recibiera una beca, y se inscribió en la Universidad de Wichita, donde obtuvo un título en contabilidad y participó en el ROC. Mientras tanto, fui aceptado en Annapolis, lo que hizo que nuestras familias se distanciaran y dejaran de reunirse. Después de graduarme de la universidad, elegí una carrera como marine y obtuve un mes de licencia antes de ir a Vietnam. En ese momento, contacté a una chica con la que salía periódicamente, y decidimos asistir a un baile en Moose Lodge en East Kell. Cuando salí a fumar, de repente me topé con Chas. Lo saludé con un gesto de la cabeza, pero él no cruzó la línea. Vestido de uniforme, llevaba la insignia dorada de un teniente segundo, así como la insignia de paracaidista y el parche del 82º Ejército Aerotransportado. Yo estaba vestido con un uniforme azul formal y me veía muy respetable. Chas también estaba allí, acompañado por una chica que no había conocido antes. Era una chica alta, pelirroja, con una blusa blanca y una falda negra, más mini que micro. Me giró la cabeza y escuché a varias personas llamarla Ruby. Todo habría estado bien, pero luego escuché a Chas hacer un comentario sobre los traseros de los marines de caramelo. Parecía estar recordando cómo me venció fácilmente en el parque hace unos años. Durante ese tiempo, descubrí varias cosas notables. Como resultado, lo puse en una posición incómoda en presencia de su compañera, y cuando cayó, aproveché la oportunidad para pedirle a Ruby que bailara. Después de esa noche, no me crucé con Chas durante muchos años, pero Ruby y yo nos volvimos cercanos. Antes de que surgiera la perspectiva de que me enviaran al ejército, nuestros encuentros no fueron numerosos, pero sí profundamente íntimos. Para cuando me fui, Ruby y yo nos habíamos comprometido. Inicialmente, esperaba ir directamente al frente, pero los planes cambiaron, y terminé en el Instituto de Idiomas Militares en Monterrey, donde estudié vietnamita. Ruby se unió a mí allí, y escapamos a Reno, donde comenzó nuestra vida matrimonial. Ruby comenzó a vivir fuera de la base en el área de Carmel. Su padre, quien ocupaba un alto cargo en Boeing, se aseguró de que no le faltara nada, lo que hizo que nuestro tiempo juntos fuera aún más agradable. Ruby tenía una personalidad vibrante, sus deseos parecían insaciables, independientemente del grado de nuestra intimidad. Mirando hacia atrás, probablemente debería haberme preocupado por su soledad durante mis ausencias, pero la juventud y la confianza me hicieron creer que yo era todo lo que ella necesitaba. Después de completar sus estudios, Ruby regresó a la casa de su familia, y yo fui a la guerra, y nuestras vidas se separaron. Por un momento, lo que más me sorprendió de Vietnam fue la completa y absoluta transformación que experimenté.
En solo 2 días, pasé de una existencia idílica en la bahía de Monterrey, donde mis noches a veces pasaban al lado de una mujer que irradiaba encanto, a un entorno completamente ajeno. Todo a mi alrededor había cambiado drásticamente. Había un olor desconocido en el aire, y la combinación de calor intenso y humedad parecía sofocante. Era febrero del 68, y me encontraba camino a la base de combate Kisan, ubicada a unas pocas millas al sur de la zona desmilitarizada en la provincia de Quang Tri. El área estaba aislada, lo cual era muy diferente de la vida que conocía. Esta área escasamente poblada se convirtió en un campo de batalla central durante la guerra para asegurar las líneas de comunicación y los asentamientos costeros. Se estableció una red de bases de marines y vietnamitas al sur de la zona desmilitarizada. Mamá mencionó que Cha servía con la 53ª Brigada Aerotransportada en el área de las Tierras Altas Centrales. Ella no sabía sobre la creciente tensión entre Chas y yo. La idea de encontrarme con él era lo más alejado de mis deseos, sin embargo, aseguré a mi madre que intentaría verlo solo para evitar un conflicto con ella. La base de Kisan fue cerrada el otoño pasado para su restauración y expansión, y para cuando llegué, ya habían pasado varios meses desde que se reabrió. Inicialmente, en el 62, los ingenieros del Ejército de Vietnam del Sur construyeron una pista de aterrizaje simple sin pavimentar, que luego se amplió en longitud y se complementó con calles de rodaje adicionales reforzadas con esteras de aluminio entrelazadas. Para cuando llegué, se había convertido en una instalación militar fuertemente fortificada. A la llegada del helicóptero con los nuevos relevos, incluido yo, sobrevolamos los restos aún ardientes de un KC-130 al final de la pista, dándonos una oportunidad de anticipar lo que podría venir. La base cubría un área de aproximadamente 2 millas cuadradas, y sus dimensiones eran de aproximadamente 2,5 yardas de largo y 400 yardas de ancho. Curiosamente, la pista se extendía aproximadamente 150 yardas más allá del perímetro de la base, un área crítica fuertemente vigilada por ametralladoras, minas Claymore y varios vehículos antitanque ENTIS. La única fuente de agua era un arroyo cerca de la frontera norte de la base, el agua se transportaba cuesta arriba y se almacenaba en cilindros de goma. Me uní a la unidad de inteligencia del Batallón Siglo II bajo la dirección de un mayor de inteligencia. Mi función era traducir documentos recibidos de combatientes enemigos capturados o muertos lo más rápido posible. Para ello, a menudo tenía que acercarme a los documentos en lugar de esperar a que me los trajeran. La tarea era difícil, ya que los documentos a menudo se recibían en estado dañado, y la cantidad de materiales del Ejército de Vietnam del Norte aumentaba constantemente. Nuestra formación en Monterrey se centraba principalmente en trabajar con documentos de la zona vietnamita. Aproximadamente 2 semanas después de mi llegada, me encontraba en un puesto avanzado cuando uno de los soldados me preguntó si quería tomarme una foto con una serpiente. Confundido, pregunté sobre sus intenciones, pero me mostraron la serpiente que habían matado el día anterior. Se necesitó la fuerza de 4 personas para transportarla. Posteriormente, cuando volví a la vida civil, esta fotografía me sirvió como un recordatorio claro de la naturaleza caótica del conflicto que había experimentado. Y aunque no me proporcionó ningún consuelo en medio del tumulto de mi existencia, pude aferrarme a ella. Siguiendo el consejo de soldados más experimentados, adquirí las habilidades necesarias para sobrevivir. Unos 6 meses después de unirme a Kisan, terminé en la base aérea de Tan Son Nhut, cerca de Saigón. El propósito de mi viaje era reunirme con otros traductores. Nuestro objetivo era mejorar la consistencia de nuestras traducciones y desarrollar una estrategia para identificar tendencias en los datos que recopilábamos, lo que aclararía las preguntas que hacíamos y mejoraría nuestra productividad. Pero a mi regreso, el helicóptero en el que estaba a bordo aterrizó en la zona LZ justo en el momento en que comenzaba un ataque de mortero. Empecé a correr para cubrirme con todas mis fuerzas cuando de repente sentí un dolor agudo en la espalda seguido de una explosión ensordecedora y una poderosa onda de presión por la explosión de un mortero. En el hospital, el pronóstico era sombrío. El médico lo describió como una sección de la médula espinal en el espacio epidural, lo que en realidad significaba que mi cuerpo estaba paralizado de la cintura para abajo.
En pocas palabras, me quedé con incontinencia urinaria o, en terminología médica, incontinencia urinaria y fecal. Se me ocurrió que tal vez no sobrevivir sería una misericordia. Este pensamiento no me dejó incluso después de que el médico se fuera. Este pensamiento comenzó a repetirse y atormentarme después de comenzar la rehabilitación y comunicarme con otras personas cuyas vidas habían sido destruidas por un conflicto que parecía no tener una base real. Aprendí a ocultar mis verdaderos sentimientos. Resultó que aquellos que luchaban abiertamente con pensamientos de terminar sus vidas eran transferidos en silencio a un hospital para veteranos de combate, solo para ser marginados. Así que adopté una fachada exterior de optimismo mientras internamente ideaba varias estrategias para evitar el dolor y la degradación constantes que estaba experimentando. Una de las estrategias que desarrollamos comenzó a producir resultados casi de inmediato. Una tarde, me encontré adormilado. Mi estado constante de somnolencia se debía en gran parte a los analgésicos que estaba tomando. Fue durante uno de estos momentos somnolientos que Chas apareció con un parche en el ojo. Perdió un ojo como resultado de un ataque sorpresa del Viet Cong. Curiosamente, la banda le añadía encanto, haciéndolo aún más atractivo. Pasamos algún tiempo intercambiando frases ligeras. Al final, le rogué que me trajera una botella. Vamos, Chas, por los viejos tiempos, le supliqué. Al final, volvió con una botella en la mano y, entregándomela, me preguntó, ¿te mencionó Ruby que bailamos en la pista de baile unas cuantas veces cuando estaba de vacaciones antes de irme de viaje de negocios? Parecía bastante sola. Por cierto, ¿crees que puedes hacerla feliz? Con una sonrisa astuta, ofreció, recuerda, estoy aquí si alguna vez necesitas ayuda, amigo. Es muy atractiva, ¿verdad? Me enfrenté a un dilema, si ahogar mi tristeza en una botella de Canadian Club o lanzársela a él, apuntando al otro ojo. Al final, elegí beber e intenté ahogar mis penas en el alcohol. Había bebido alrededor de la mitad del whisky cuando la botella se me resbaló de la mano. El incidente, que no solo me impidió terminar mi whisky, sino que también hizo que la enfermera nocturna saltara debido al fuerte ruido, tuvo consecuencias profundas. Considerando la cantidad de pastillas en mi cuerpo, casi perdí la vida. Pero el equipo médico trabajó incansablemente y logró salvarme. El golpe emocional fue fuerte, y lloré durante 2 días seguidos antes de poder crear nuevamente una fachada de resistencia. Finalmente, recuperé la conciencia en un hospital en Hawái, donde Ruby me visitaba. Solo aguantaba unos 30 minutos cada día, y cuando le pregunté por qué sus visitas eran tan cortas, simplemente respondió, de acuerdo, este lugar es demasiado deprimente, y odio ese olor. Solo pensarlo me enferma. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre sus acciones cuando estábamos separados, pero me sentía impotente para intervenir. Finalmente llegué a nuestra casa. Nuestro apartamento alquilado estaba a solo unas pocas cuadras de Pleasant Valley High School en el lado norte de Wichita, junto al Gran Canal. Para adaptarse a mis necesidades, pedimos a alguien que instalara una rampa para sillas de ruedas para facilitar el acceso. Ruby parecía carecer de la tolerancia necesaria para cuidarme, y a menudo me lanzaba miradas de desprecio que me herían profundamente. Pasaba 3 noches a la semana con amigos. Cada mañana, mi única oración era una súplica desesperada: Señor, déjame morir hoy. Según los médicos, dada la magnitud de mis heridas, mi esperanza de vida era de 2 a 3 años como máximo. Las visitas regulares al hospital de veteranos cada par de meses me arreglaban temporalmente, retrasando lo inevitable por un tiempo más. Y Ruby continuaba con sus salidas nocturnas. Los intentos de contactarla solo llevaban a respuestas despectivas y me quedaba solo con mi sombría realidad. Lo siento, pero encuentro la monotonía aquí insoportable. Quedarme en casa a una edad tan joven no es para mí, decía. Al observar sus preparativos, me di cuenta de que sus salidas no eran solo reuniones inocentes con amigos. Los esfuerzos excesivos que ponía en su apariencia, el lujoso perfume con el que se rociaba, que no podíamos permitirnos, y los atuendos provocativos que elegía, todo insinuaba algo más.
Pensaba cada vez más en medidas drásticas para deshacerme de la desesperación, pero no tenía ningún plan hasta que un viejo amigo de Vietnam pasó por aquí de camino a Tulsa. Al principio, intercambiamos cortesías y falsedades, pero al final, decidí enfrentarme a él cara a cara. «Escríbeme algo, amigo. Necesito un arma». «Cualquier cosa que tenga servirá», dije, mirándolo fijamente. Él devolvió la mirada con la misma intensidad, entendiendo el oscuro propósito de mi petición. «Está bien, tengo algo para ti», aceptó, y fue a su coche. Cuando regresó, me entregó un revólver SIW calibre .38 y una caja de cartuchos. Tenía pensamientos oscuros, pero los aparté. Escondí el arma en mi bolsa de lona, guardada en el armario. Ruby, por su parte, nunca mostró curiosidad ni ansias por registrar mis pertenencias. Llegó la noche en que mi frustración alcanzó su punto de ebullición. Estaba lleno de rabia. Cuando Ruby estaba a punto de irse, mencionó casualmente, «Hoy no conduciré. Tu viejo amigo me invita a cenar y a bailar en el Moose Lodge, y luego volveremos aquí». Confundido, pregunté, «¿Quién va a recogerte?» «¿De quién estás hablando?» Ella respondió con indiferencia, «Pronto lo sabrás». Tomé su mano suavemente, suplicando, «Ruby, piensa en quedarte en casa hoy. No salgamos, ¿de acuerdo?» Ella respondió alegremente, «Lo siento, pero no tengo mucho tiempo. Déjame ser feliz». Pasaron unos 10 minutos cuando escuché un golpe en la puerta. Ruby se acercó y la abrió. Chas estaba allí, vestido con una chaqueta deportiva fresca, el parche en el ojo dándole un aspecto misteriosamente atractivo. «Chas, ¿qué diablos haces aquí?», exclamé, sonriendo con suficiencia. Chas respondió, «¿Te ves bien, Dil? Vine a pedirle a Ruby que baile, ya que no puedes ni ponerte de pie, y ambos sabemos cuánto le gusta bailar. Además, le ofreceré algo más que tú no eres capaz de darle». Ante estas palabras, tanto él como Ruby estallaron en carcajadas. Ella tomó su mano y juntos salieron por la puerta. Ruby se detuvo en seco y me miró. «De acuerdo», sugirió, «después de nuestro paseo, volveremos aquí». Subrayó la palabra, paseo, con significado. «Solo mantente alejado del dormitorio, ¿de acuerdo? No me gustaría que apestara a esos horribles cigarros que tanto te gustan». «Y si te divierte, siéntete libre de mirarnos», interrumpió Chas, sin poder contener una risa. «Por supuesto, tenemos un trato», respondí, con sarcasmo en mis palabras, «esto es probablemente lo más cerca que estarás de una experiencia íntima». En un ataque de frustración, lancé el cenicero en su dirección, pero lo esquivó fácilmente, y ambos se fueron, su risa resonando tras el portazo. Furioso, fui al armario y saqué el arma. Siempre me había asegurado de que estuviera lista para usarse. Rodando sobre la cama, saqué los cartuchos, limpiando cuidadosamente cada uno con el borde de la sábana hasta que brillaron con un pulido brillo de latón. Me tomó unos 10 minutos hacer esto hasta que una lágrima cayó sobre el cartucho .38. Con cuidado, uno por uno, inserté las balas brillantes en el arma. Revisé el cañón para asegurarme de que estuviera limpio, aunque no importaba. Me dirigí a la cocina en busca de un poco de valor líquido. Para mí, eso significaba un trago de coraje de Kentucky. Mis manos temblaban mientras intentaba llenar el vaso hasta la mitad, derramando más líquido sobre la encimera de lo que lograba verter en el vaso. Tomé un trago profundo, tosí, pero la sensación era extrañamente placentera. Decidí verter unos centímetros más de este fuerte espíritu de Kentucky en el vaso, tomándome mi tiempo, saboreando cada sorbo. Tuve una revelación que iluminó mis deseos en la vida y más allá. Con una comprensión repentina, puse el revólver .38 en mi regazo, escondiéndolo discretamente bajo el periódico, y me recosté para disfrutar tranquilamente del sabor picante de mi bebida. Tomando un cenicero fresco, di unas cuantas bocanadas agudas, permitiéndome una rara sonrisa. Para un observador externo, podría haber parecido más una mueca distorsionada,
pero diseccionar las sutilezas de la expresión era lo último en lo que pensaba en ese momento. Pasaron varias horas, y noté que la bolsa de mi catéter se estaba llenando constantemente. Una sensación de satisfacción se apoderó de mí, impulsada por la confianza en mi estrategia. De vez en cuando, una sonrisa aparecía en mi rostro mientras pensaba meticulosamente cada paso. Monté varios cables de extensión, cortando cada uno en 2 partes. Debería haber funcionado perfectamente. Sujeté el teléfono a la distancia de un brazo, preparándome para lo que estaba a punto de suceder. Alrededor de las 11, el sonido de un coche acercándose anunció el momento para el que me había estado preparando durante tanto tiempo. Estaba más que listo. La puerta se abrió de golpe y Ruby y Chas se pararon frente a mí. Ruby lucía desaliñada, su lápiz labial estaba corrido y su blusa no estaba metida en su falda. Se dio cuenta de que yo estaba sentado y gritó: «Maldita sea, Dil, ¿no te dije que dejaras esos asquerosos cigarros?» Chas cerró la puerta detrás de él. Quitando el periódico de mi regazo, agarré la pistola. Mi mano era tan dura como una piedra, apuntándola a Chas. Ordené: «Ven aquí, ahora». Él se giró lentamente hacia mí y luego comenzó a acercarse. Le dije que se diera la vuelta y se pusiera de rodillas. Mirando hacia atrás, parecía estar considerando su movimiento. «Maldita sea, Chas, da la vuelta». Tan pronto como giró la cabeza, le di un golpe poderoso, tratando de aplicar suficiente presión detrás de su oreja derecha, intentando evitar un desenlace fatal. El proceso se repitió con Ruby. Los até firmemente y, después de asegurarme de que todo estuviera en orden, contacté a las autoridades conectándome con la operadora de la policía. Hubo un tiroteo en el 411 de la calle A, como resultado del cual 2 personas resultaron heridas. Sin saber si el tirador seguía en el lugar, colgué la llamada y encendí toda la casa. Después de desbloquear la puerta principal, me retiré a una posición justo fuera de la entrada del dormitorio. Allí, esperé con una leve sonrisa, pensando que este podría ser mi último momento. Una calma inusual se apoderó de mí, a diferencia de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Poco después, las sirenas perforaron el aire, seguidas por el sonido de neumáticos deteniéndose bruscamente. Los pasos se acercaron con propósito a la puerta principal, y luego hubo un grito fuerte y repentino. Escuché el sonido de pasos rápidos acercándose por la acera, seguido por la detención abrupta de otro coche cerca de la casa. Maniobrando en mi silla de ruedas, resistí, y comenzaron a dispararme. Agudicé mis oídos para escuchar el siguiente sonido. Como resultado del incidente en la mañana, el periódico escribió que tarde en la noche, una persona murió durante un enfrentamiento con los oficiales de policía, y 2 personas que estaban en una casa vecina en Big Ditch en el norte de Wichita resultaron gravemente heridas. Tras una alarma de emergencia, la policía entró a la casa con la puerta desbloqueada y fueron recibidos con disparos, a lo que respondieron con disparos. La policía escapó con heridas leves pero fueron transferidos a trabajo administrativo durante la investigación. Los funcionarios del Hospital Wesley dijeron que el hombre y la mujer heridos tendrán que ser amputados por debajo de la rodilla. El jefe del departamento de cirugía asume que ambas víctimas estarán confinadas a sillas de ruedas de por vida. Las identidades de las víctimas no han sido reveladas hasta que las familias sean informadas. Se espera que una mayor investigación de la situación implique la participación de la policía. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk.
He was staring at his computer screen, his face pale. "Nick, is something wrong?" Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit any time, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them.
I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity,
agreed with a determined look on his face, saying, "Yes. That's Nick for you." Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, "I'm very sorry." Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, "Get his boss here immediately." It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. "What is that idiot doing?" "All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next." Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. "If I can be of assistance, I'd be happy to join you." I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? "I'm very sorry." Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters.
In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble.
Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.